Todo está en orden, doctor. Buenas noches. ¿Todo perfecto? Sí, doctor. Ya voy a empezar entonces. Gracias por conectarse tan tarde para ser sábado, digo. Entonces, vamos a hablar de un tema muy importante que es la insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Tratamiento. Entonces, empezamos con una pregunta. Claro, esto estaba diseñado para realizarlo en condiciones aula, ¿no? Y se les pregunta, ¿la insuficiencia respiratoria es falla de intercambio gaseoso, es hipoxemia, es disnea intensa, es estrés respiratorio agudo, falta de oxígeno? ¿Con cuál de estas definiciones se queda? La falla de intercambio gaseoso, doctor. Efectivamente es eso, ¿verdad? Ahora si yo les pusiera 1 y 2, ¿estaría correcta? Digamos como una alternativa A y B, o 1 y 2, 1, 2 y 3, así se ponen los exámenes, ¿verdad? Estaría correcta también. Se quedarían con falla de intercambio gaseoso e hipoxemia además. ¿Cómo es? La Sí, respuesta doctor. es incompleto, ¿no? Porque justo es el punto. El punto es que a veces solamente pensamos en que insuficiencia respiratoria está asociada a hipoxemia, ¿ya? Y no solamente es hipoxemia. Nos olvidamos de un gas importante que es el dióxido de carbono, que ahora vamos a ver cómo se puede monitorizar también en forma no invasiva, y que tiene que ver muchísimo en la administración de oxígeno en situaciones particulares, pues más bien deletérea o nociva. En ese contexto, empiezo entonces a desarrollar la clase y decimos que es falla de intercambio gaseoso, definitivamente, sí. En el examen, porque uno debería poner hipoxemia con o sin hipercapnia. El concepto en sí es el fracaso del aparato respiratorio, producto de la función alterada del intercambio gaseoso propiamente dicho, necesario para atender la actividad metabólica del organismo. ¿Y qué es la cadena respiratoria? La cadena respiratoria son los eslabones que van desde el cerebro, ¿no? Con los centros respiratorios, apneústico, neumotáxico, todas las vías aferentes que van a través de la médula espinal y van a lo que llamamos fuelle tóraco-pulmonar, que está el músculo, la caja torácica, la pleura, y luego dentro de la misma estará pues el parénquima pulmonar con vías aéreas, ¿no? No nos olvidemos que además tenemos una importante red de vasos sanguíneos que forma parte de la circulación pulmonar, las vías aéreas bajas o alvéolos, y lo que más importa es cuando uno capta el oxígeno, es distribuida para llegar a los tejidos, a las células. Cualquier ruptura en cualquiera de estos eslabones va a producir insuficiencia respiratoria. Es un síndrome caracterizado por signos y síntomas, ya lo vamos a ir a ver, que es agudo y que es crónico. Y puede ser secundaria a, un nexo común de enfermedades que ya la vamos a analizar. Necesariamente, para hablar de insuficiencia respiratoria, tenemos que hablar de gases arteriales. Y a nivel del mar, tendrá que ser por debajo de 60 milímetros de mercurio, llamado hipoxemia. Y a nivel de también del mar, el dióxido de carbono, si es que estuviera alterado, mayor a 45. Respirando aire ambiente y en reposo y el paciente en vigilia. Sabemos que la hipoxemia es una deficiencia relativa de la oxigenación en la sangre con un valor parcial de oxígeno que se traduce por la disociación de hemoglobina en caídas de la saturación por debajo de 90%.
escuchen bien, clínicamente, cuando la presión arterial de oxígeno a nivel del mar está por debajo de 80 milímetros de mercurio, estamos ante la presencia de hipoxemia. Cuando está por debajo de 60, estamos ante una insuficiencia respiratoria real, gasométrica. Hipercapnia será cuando la presión de dióxido de carbono en sangre arterial está por encima de 45. Parámetros medidos para nivel del mar. Yo ya les había hablado el otro día en clase de la fisiología de la altura, los valores extrapolables para ciertas altitudes. Y sabemos que por debajo de 80 a nivel del mar se podría hablar de hipoxemia. Hipercapnia por encima de 45. Y sabemos que en ciudades de elevada altitud, 37.5 o más, hablan ya de hipercapnia. Y la cadena de gradiente alveolo arterial es importante tenerla en cuenta, igual que hablamos en fisiología de la altura, que una cosa es la presión barométrica de la atmósfera, que va bajando a medida que va ingresando a la vía respiratoria, inspirada, a nivel de la tráquea, a nivel también del volumen inspirado y expirado, y lo que llega en eficacia al alvéolo, denominado presión A mayúscula de oxígeno, y lo que lo difunde al capilar, llamada presión A minúscula, lo que baja la presión, digamos, del capilar medio, y por último, la presión mitocondrial, que es donde se necesita el oxígeno. Todo esto llamamos gradiente de oxígeno, pero gradiente alveolo arterial tendríamos a lo que es A mayúscula menos A minúscula. Y eso se llama 10 a 15 milímetros de mercurio. Recordar que a altitudes por encima de la altitud del mar empiezan a bajar no las concentraciones ni las presiones de oxígeno, sino baja la presión barométrica, ¿no? Baja la presión barométrica en Cochabamba, por ejemplo, que se parece a Bogotá, esto extrapolado por los estudios de López Patiño, vemos 560 milímetros de mercurio. Y podemos ver acá esto. Pues esta es la ecuación del gas alveolar. Podemos calcular nosotros con esta fórmula, presión atmosférica de acuerdo a donde vives, menos la presión de vapor de agua ingresada a las vías respiratorias, que aproximadamente es el 47%, y se pone 47%, por la fracción inspirada de oxígeno, que normalmente, si no estamos suplementados de oxígeno extra, tenemos 0.21%, 0.21%. Todo esto se debe restar a la división de la presión de dióxido de carbono sobre el cociente respiratorio de producción y eliminación de dióxido de carbono, que se estipula en condiciones normales 0.86. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos bajando abajo y hacemos un cálculo de reemplazos. Estamos, digamos, a nivel del mar, 760 menos 47, todo esto multiplicado por un individuo que está respirando aire ambiente, 0.21, ¿ya? Eso tendríamos que restar, digamos, a la presión de dióxido de carbono sobre 0.86. Y acá podemos reemplazar y sale aproximadamente que la presión a nivel del mar de oxígeno que ingresa al alvéolo es de 100 milímetros de mercurio. Por lo tanto, una cosa es A mayúscula y otra cosa es A minúscula, que es lo medido en gases arteriales. Y esto nos permite además hacer la división o la resta, perdón, A menos A, presión calculada de oxígeno alveolar, ¿no?, menos la presión de oxígeno en la gasometría, y eso debería ser de 10 a 15 milímetros de mercurio. Esta es la unidad alveolo-capilar, que a partir de ahora vamos a empezar a tenerla en cuenta para ver las causas fisiopatológicas de insuficiencia respiratoria. Entonces tenemos la presión en la campanita de oxígeno, de dióxido de carbono, la presión alveolar de ambas. Ahí estamos viendo la ventilación alveolar. Y por abajo está el capilar, que tiene un flujo permanente, donde sabemos que a este
primer tercio o primer cuarto de tránsito capilar, de tiempo de tránsito capilar, ya se ha incorporado, difundido casi el 95 o 99% de todo el oxígeno que tiene que difundir. Diferencia alveolo arterial de oxígeno de este lado del alveolo al capilar es lo que llamamos diferencia o gradiente alveolo arterial de oxígeno, que normalmente es de 10 a 15 milímetros. Esto va a aumentar con el incremento de la fracción inspiratoria de oxígeno. Por lo tanto, hacer el A-A en lo que llamamos seguimiento de un paciente hospitalizado con insuficiencia respiratoria y queremos saber cómo está el gradiente, se ha reemplazado, sobre todo si estamos requiriendo oxígenos por mascarilla, ¿no? Tenemos que recurrir al índice de Kirby, que es el PaFIO2. El PaFIO2 tan puesto de moda en la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales para Cochabamba? Si ponemos acá 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuáles creen con respecto a presión arterial de oxígeno? 1, 2, 3, 4. Bueno, esto está, digamos, como les dije, para una clase presencial, 62 milímetros de mercurio. Entonces, esto calculando lo que hemos hecho, la presión barométrica en Cochabamba, ¿ya? Y extrapolando estudios pequeños que hizo doctor Maldonado en la clínica belga, pero sobre todo con grandes estudios que se han hecho en Bogotá, en México, Caracas, La Paz, ¿no? En Bogotá, tomando en cuenta justamente la presión barométrica por la altitud, sale que la presión de oxígeno es 117. Y Bogotá o Cochabamba, La Paz, tienen estas presiones de oxígeno estimadas como promedio. 62 para Bogotá, 2.500, 2.600 o Cochabamba, y un dióxido de carbono de 35, y es menor para La Paz. Tenemos estos valores y ya hemos hablado en fisiología de la altura, ya no pienso mencionar. Y esto es para Cochabamba, 62 de PaO2 y 35 de PaC2. Eso es lo que estimamos siempre que haya en Cochabamba. La pregunta, ¿cómo viaja, cómo se transporta el oxígeno en el torrente sanguíneo? ¿Disuelto en el plasma? ¿Unido a una proteína transportadora? ¿Unido laxamente a la hemoglobina en forma de partículas gaseosas? ¿Unido a la carboxihemoglobina? Unido a la hemoglobina, doctor. Sí, unido a la hemoglobina en el 95 al 99%, pero no se olviden que hay un 1% disuelto en el plasma que es medido por la gasometría arterial. Una cosa es la saturación de oxígeno medida por la oximetría y también por la gasometría, y otra cosa es la presión arterial de oxígeno disuelto en el plasma, no unido a la hemoglobina, ¿ok? Entonces las dos cosas serían correctas, 1 y 3, pero transportado, obviamente, en la mayor parte de los casos, es unido a la hemoglobina en estas proporciones, chicos. Entonces, ojo con esta trampa, pues, ojito con esta trampa, ¿no? Porque una es medida con la saturación de oxígeno, el 3, y el 1 por directamente el gasómetro. Pues acá vemos la conformación del grupo hemo, ¿no? Y la proteína globina, que estos brazos tienden característicamente a unirse con 4 moléculas de oxígeno y hablamos que está saturado esta molécula de oxígeno con oxihemoglobina. La hemoglobina tiende a tener una forma de unión laxa y versátil. Cuando necesita más, capta más, y cuando necesita deshacerse más por alguna situación clínica, se deshace más rápidamente y lo libera más fácilmente en los tejidos. Entonces, cuando medimos la oximetría de pulso, estamos midiendo lo que está unido a la hemoglobina por un método que se llama espectrofotometría, con el equipito tan
tan importante que tenemos que dominarlo, porque a veces veo que lo usan y lo usan como para fashion. Fashion es como para pinta y no interpretan en lo más mínimo lo que hay que hacer. Hay que interpretar no como paciente, como autor. Hay que saber que esto tiene una correlación con la PaO2 y además hay que tener un tiempo, hay que saber por qué se produce. Hay una emisora ya de luz roja, infrarroja en la parte dorsal que tiene que estar aplicada hacia la uña, o sea, la parte, digamos, dorsal del dedo y la otra parte del detector que tiene que estar hacia el pulpero, que permite distinguir dos grandes cosas de acuerdo a principios físicos. La hemoglobina que está oxigenada, que se llama hemoglobina reducida, de la que no está oxigenada, que se llama no reducida. Y aquí están las longitudes de onda que se emiten en esto, que son rayos rojos, 660 nanómetros, e infrarrojos, que van de 905 a 940 nanómetros. Todo ello va a tener, de acuerdo a esta ley física de Berg-Lambert, que tienen que incorporarse ahí muchas variables, ¿no? Las luces, el coeficiente de extinción, concentración, longitud de onda, pero sobre todo, ya van a ver ustedes, el grosor del medio atravesado. Y de acuerdo a lo que captura justamente la hemoglobina oxigenada o reducida sobre la reducida, oxigenada, más la no reducida, u otras hemoglobinas, ¿ya? Por ciento, el cálculo hace permanente por cada pulsación que es captada en este oxímetro de luz. Entonces, la absorción de la luz con las arterias pulsátiles se van absorbiendo, ¿no? Variablemente, las ondas pulsátiles, pero no pulsátiles tienen que ver con los capilares, el tejido y el hueso mismo, que es atravesado, que es una absorción fija, ¿no? Todo esto tiene que ser calculado rápidamente en este equipito y emitido en tiempo real con ondas de pulso. Cuando tenemos entonces una saturación de 90%, a este lado de la curva de disociación, estamos ante la presencia, sí o sí, por esta curva, estudiada mucho tiempo atrás, con una presión de dióxido de oxígeno, disuelta en el plasma, de 60 o más de 60. Situaciones, esto cuando el paciente está sin fiebre, no está con alteraciones de, digamos, hipercapnia o hipocapnia, acidosis o alcalosis. Entonces, esto es normal, pero no se olviden que a estas situaciones hacen, por ejemplo, acidosis, que el desvío de la curva sea hacia la derecha, ¿no? O en el caso de alcalosis sea hacia la izquierda. Bien, vamos a volver a hablar de esto en monitoreo, pero es importante hablar ahora de lo que es insuficiencia respiratoria per se, con los conceptos gasométricos que acabamos de decir. Vamos a diferenciar también qué es hipoxia de lo que es hipoxemia. Y vamos a ver la clasificación de las insuficiencias respiratorias. Sabemos que es un término gasométrico. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que mucha gente, cuando ve al paciente con dificultad respiratoria o sensación de falta de aire subjetiva, ya lo cataloga como insuficiencia respiratoria y está mal. Debería decirse, el paciente está disneico, ortopneico, trepopneico, ¿verdad? O tiene ansiedad, porque si no le has medido los gases o por lo menos la saturación de oxígeno, no puedes decir que el paciente esté con insuficiencia respiratoria. Menos decir que esté distresado. ¿Cómo está el paciente? Distresadito, doctor. Ah, qué bien. O sea que está con hipoxemia refractaria. ¿Cuál es la causa del distrés? Les pregunto. Y entonces ahí entran en un mare magnum de dudas de sus definiciones. Por lo tanto, hay que saber definir primero antes de poder avanzar, ¿no? Saber los conceptos. Incidencia. Con el aumento de la edad, a partir de los 55 años, 65 años en adelante, incrementa grandemente la
incidencia por cada 100.000 habitantes de lo que podemos decir insuficiencia respiratoria. La mayor parte de estas insuficiencias se van a deber, obviamente, a procesos quizá neumónicos. La neumonía comunitaria es muy frecuente a partir de los 65 años, no solo el COVID, estoy hablando de neumococo, etcétera, etcétera, y otras causas, patologías crónicas agudizadas, por ejemplo, un asma crónico agudizado, una fibrosis pulmonar agudizada, un asma bronquial agudizada. Entonces estamos hablando de patologías que son crónicas, que se agudizan y forman parte también de la definición. A ver, hemos hablado de esto, ¿no? Normalmente a nivel del mar se supone que la presión de oxígeno es por encima de 90, 80, en Cochabamba por encima de 60. Varía con la edad, en la fórmula para calcular la edad, ya que no es lo mismo el número de alveolos inclusive, el fuelle tóraco-pulmonar, el esfuerzo inspiratorio no es lo mismo y se calcula 109 menos un coeficiente 0.43 por la edad en años para saber cuál podría ser la presión de oxígeno calculada para tal individuo. ¿Qué factores inciden en estas concentraciones? Y no solamente de oxígeno, sino de dióxido de carbono. Factores que son propios a lo que pasa desde que el aire es incorporado a la vía respiratoria, entra, se distribuye, se perfunde, se intercambia, ¿no? Hay una proporcionalidad de lo que es ventilación con lo que es circulación o perfusión con un índice llamado BQ, que tienen que empezar a tenerlo como una palabra incorporada médica permanente, BQ, ventilación, perfusión. Y también tiene que ver con factores extras, como ya les había mencionado, la presión barométrica, la ventilación, que es fuera del tórax, digamos, obesidad, el gasto cardíaco. Un paciente puede estar con hipoxemia y tener una anemia, por ejemplo, importante, o estar febril, o tener un proceso alcalótico o acidótico. Las causas que producen son necesarias para mecanismos de la función respiratoria son la ventilación, perfusión, la difusión, el transporte de oxígeno, ¿sí? Y el shunt. El shunt en algunos casos puede darse como cosa necesariamente anormal. La ventilación, sabemos que respiramos con un cociente de 500 ml, ¿no? Por cada ingreso y sacada de aire. Esto, si se multiplica por 15 respiraciones por minuto, estamos con lo que llamamos ventilación minuto, ¿no? Estamos ventilando 7.500 ml por minuto aproximadamente. A esto hay que restarle lo que es espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico, que son las vías aéreas de conducción hasta antes de llegar al alvéolo, son más o menos 150 ml. Entonces ya sería, si haces esto, menos, ¿no? 5.250 ml por minuto nada más. El aire que ingresa al alvéolo aproximadamente son 3.000 ml. Eficaz, ¿ya? Eficaz al alvéolo. Esta es la cantidad de aire, ¿no? De los 7.500, 3.000, que ingresa al alvéolo, es el volumen alveolar eficaz, que participa en lo que llamamos ventilación-perfusión cuando el flujo sanguíneo pulmonar, cuando el gasto cardíaco es 5 litros por minuto o 5.000 ml por minuto. Tenemos un flujo de sangre capilar aproximadamente en esta unidad alveolo capilar de 70 ml. Entonces, cuando el paciente está intubado, hay un incremento del espacio muerto llamado instrumental, que se suma al espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque la zona respiratoria, realmente, donde se intercambia eficazmente el oxígeno, es la zona que llamamos espacio o ventilación alveolar eficaz, zona respiratoria. Hipoventilación alveolar, claro, vamos a tener pacientes que van a disminuir este ingreso de volumen alveolar eficaz, produciéndose disminución del volumen tidal o incrementando el volumen de espacio muerto. Esto hay que tenerlo en cuenta, perdón.
difusión. La difusión, les he dicho que es por diferencia de presión y es el pasaje de oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar hasta los eritrocitos. Y eso es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Tienen estas variables, tienen que tener la ley de Fick, digamos, que tiene que ver que es la difusión de un gas es directamente proporcional a la superficie a difundir, inversamente proporcional al espesor de la membrana alveolo-capilar, y aquí el factor más importante tal vez en la difusión es este espesor, ya que la membrana alveolo-capilar en situaciones de intersticio infiltrado, inflamado o edematizado, intersticiopatías, aumenta el espesor, que normalmente es 0,5 micras, y ya tenemos una difusión alterada. También tiene que ver un coeficiente donde está la presión de un gas con respecto a la otra, que sabemos que es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, todo esto, ¿no? El flujo de un gas está inversamente proporcional a la diferencia de presión de un gas. Esa es la ley de Fick, donde participan todas estas variables, ¿no? Superficie, espesor, diferencia de presión, coeficientes. Con respecto a lo que vamos a entrar a hablar, ventilación, perfusión, hay que recordar las zonas de West. Las zonas de West, en fisiología, sabíamos que éramos 3, ahora se han incorporado 4, donde, de acuerdo a la posición del paciente, ojo, de acuerdo a la posición en bipedestación, tenemos una zona ideal de intercambio que es igual a 1, que es la zona 3, donde la presión alveolar es mayor que la presión arterial, perdón, es mayor que la presión venosa y esta es mejor que la presión alveolar y el flujo es continuo. La sangre que ingresa ventilada al alveolo es perfundida por la misma cantidad y es casi igual a 1, idealmente. Sabemos que no es así todo el tiempo. Hay una zona 1 que la presión alveolar es mayor que las demás presiones y solamente se recluta en situaciones especiales. La zona 2 tiene un flujo o una ventilación perfusión intermitente donde la presión arterial es mayor que la presión alveolar, pero esta es mayor que la presión venosa y va a depender del ciclo respiratorio para que se produzca esta ventilación perfusión ideal. Y la zona 4, que es la no tan estudiada, pero cada vez se ha dado más valor, donde tenemos una parecida a lo que llamamos presiones de West, donde la presión arteriolar es mayor que la presión intersticial, la que tiene que ver el intersticio. Esta es mayor que la presión venosa y esta es mayor que la presión alveolar. Depende mucho esta zona de la posición del paciente, por si acaso. Y la relación ventilación-perfusión es mayormente dependiendo del momento o del ciclo inspiratorio o expiratorio. Y podemos ver este llamado VQ, que tiene que ver con la posición del paciente, ¿no? Una cosa es el flujo sanguíneo en rojo, media, que la ventilación es menor desde las bases hasta los ápices y tenemos esta curva que sería la curva de las dos, de flujo y ventilación, donde es de este tipo, ¿no? Es dependiendo de la gravedad de las presiones. En esto, por ejemplo, en esta posición de cúbito dorsal, las presiones cambian porque tenemos una zona 1 de West, que será la parte superior, una zona 2, que será la parte intermedia, la zona 3, casi es la zona basal, ¿no es así? Y es ahí donde se van a presentar las relaciones más iguales a 1 o a la unidad. Cuando está alterada la unidad alveolar o bronquiolar, aquí ponemos un tapón de moco o constricción bronquial en B, vamos a tener desequilibrios en la ventilación perfusión, vamos a tener un BQ disminuido, ¿no? Va a haber flujo sanguíneo, pero no va a haber ventilación, va a haber hipoxemia por consecuencia. En el otro lado, cuando hay un coágulo sanguíneo o pérdida de unidades alveolares, vamos a tener ventilación permanente,
pero no vamos a perfundir porque está obstruido estos lechos de las unidades alveolo-capilares según la causa, ¿no? No hay un solo coágulo, a veces hay múltiples coágulos de sangre, por ejemplo. Entonces acá vamos a tener hipoxemia por una ventilación, perfusión infinito y creciente, ¿no? Donde se ventila espacio muerto. ¿Por qué? Porque, claro, acá estamos sin perfundir. Esto es lo que llamamos ventilación de espacio muerto. Esto, por ejemplo, asma, y acá, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar. Sabemos nosotros los neumólogos que la mayor parte de las insuficiencias respiratorias que entran a los hospitales se trata de este desequilibrio ventilación-perfusión. Como también sabemos que a mayor compromiso, la severidad del cuadro, no solamente se presenta el desequilibrio ventilación-perfusión, sabemos que se presentan shunts asociados o en caso de patología crónica agudizada, hipoventilaciones asociadas como mecanismos de hipoxemia. Entonces, una cosa es lo que llamamos la alteración BQ y otra cosa es lo que llamamos el shunt. Ahora voy a entrar a explicar un poco más el shunt. El shunt se produce o cortocircuito, ¿no? Con admisión venosa, ¿no? De la sangre venosa al lecho arterial, admisión venosa mixta se llama. Cuanto más comprometidos estén los alveolos, mayor se va a dar esta alteración. Este es un ejemplito para ver justamente qué era lo que pasaba en los extremos de esta BQ alterada. Digamos, cuando está sumamente infartada o edematizada o tomada una neumonía por COVID, digamos, acá va a haber admisión venosa mixta. Va a haber primero disminución de la ventilación-perfusión, pero va a haber después, según la magnitud de la noxa, shunt, admisión venosa mixta. Por el otro extremo, un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Va a producir hiperventilación, va a producir taquipnia, vamos a estar ventilando unidades que no perfunden. Igualmente va a haber hipoxemia. Esto, por ejemplo, en una neumonía, ¿ya? Lo primero que hay es vasoconstricción hipóxica pulmonar. ¿Qué es lo que pasa? Los capilares se vasoconstriñen en esa zona que está ocupada y tratan de desviar a zona 2, zona 3 de West para equilibrar la ventilación-perfusión. Pero si la situación es extensa, no se logra y todo lo contrario, empieza a aparecer una hipertensión pulmonar y shunt, admisión venosa mixta, como el extremo, insisto, de una ventilación-perfusión alterada, con disminución de la ventilación-perfusión. ¿Ok? Más de estos esquemitas. Cuando hablamos de mecanismos fisiopatológicos de hipoxemia, entonces, tendremos que irnos a este cuadro. La más frecuente les he hablado, que es la alteración BQ, que está acá. Una neumonía altera la ventilación-perfusión. Un asma, una crisis asmática, BQ alterado. Una embolia pulmonar, BQ alterado. Atelectasia, BQ alterado. Derrame pleural, BQ alterado. Neumotórax, BQ alterado. ¿Ok? Fibrosis, no. Fibrosis no hay fibrosis, alteración de la difusión. Un distrés respiratorio, un edema pulmonar no cardiogénico, una neumonía severa o crítica por COVID, además de disminución de la ventilación-perfusión, va a haber shunt. Pacientes que tienen alteración de la caja torácica o del drive central. Tú estás normal y de pronto, qué sé yo, se te cae una cosa en la cabeza, entras en un estado de coma súbito y puedes hacer insuficiencia respiratoria, claro que sí. ¿Por qué? Por hipoventilación alveolar. ¿Por qué? Porque el drive central, parte de la cadena respiratoria que les dije, empezó a fallar. Y entonces el paciente va a tener insuficiencia respiratoria con hipoventilación alveolar. Un paciente sobresedado que al hacer un procedimiento, digamos, de broncoscopía o de endoscopía digestiva, las dosis no son las adecuadas, el paciente es muy sensible o quimiosensible a los fármacos, entonces puede hacer tranquilamente, inclusive una parada respiratoria por hipoventilación alveolar. Disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, obviamente pueden hacer también
como una causa de mecanismos fisiopatológicos de hipoxemia. Y tienen algunas características. Las que tienen, escuchen bien, un dióxido de carbono alto son las de hipoventilación alveolar. La mayor parte del resto tienen una presión arterial de dióxido de carbono bajo. La diferencia alveolo arterial de oxígeno, este A-A, están en las causas más frecuentes de hipoxemia un gradiente alterado, es decir, que hay mayor de 15 milímetros de mercurio. Inclusive puede haber shunt, les he dicho. Está aumentado en alteración BQ, en shunt y en alteración de la difusión. ¿En cuáles va a estar normal? En la hipoventilación alveolar. Cuando hacemos test de hiperoxia o administramos oxígeno al 100%, sobre todo con sistemas tipo cánula nasal de alto flujo o sistemas de oxígeno, van a ver que muy pocos dan 100%, las que corrigen en su integridad o mayormente son casi todas menos el shunt. Precisamente parte de su definición el distrés, cuyo mecanismo de hipoxemia es el shunt, es hipoxemia refractaria a la administración de oxígeno a concentraciones altas. Y ya les he dicho del índice de Kirby. Y el índice de Kirby PaFiO2, que se utiliza para medir con qué FiO2 estoy oxigenando tal cantidad de oxígeno. Lo normal, ojo, es que tenga una PaFiO2 por encima de 300. Ese paciente de 300 a 200 se sospecha injuria importante del pulmón. Pero distrés, estamos hablando como el PaFiO2 está por debajo de 200. Relación de presión arterial medida en gasometría sobre la fracción inspirada de oxígeno que estoy administrando. Y sabe que el shunt en estos casos es más del 20%. Este cuadro es fundamental, ¿ya?, donde podemos ver la clasificación de acuerdo al gradiente alveolar de oxígeno. Yo tengo un paciente con esta hipoxemia con insuficiencia respiratoria, lo primero que tengo que hacer, y así me lo enseñaron en la residencia, es el gradiente alveolar arterial de oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica es que me llegan gases arteriales. Aquí está doctor, ¿no?, como haciendo caso a enfermería, que parecería que, o al jefe, que parecería que se han vuelto mis alumnos esclavos y no razonan, o se les dice una cosa y no lo razonan. Cuando no hay castigo, no funcionan. Qué pena me da esa situación. Prácticamente me parece algo detestable y mediocre que ustedes creen que las personas que les hablan claro y no les riñen y no les castigan, no tienen valor. Por lo tanto, son alma de esclavo. Universitarios, esclavos. Esclavos, y se vuelven ustedes tiranos. O sea, cuando llegan a tener un pírrico poder, R1, R2, empiezan a tener ese concepto de tirano, ¿no? Entonces empiezan primero el ego crece demasiado y empiezan a maltratar. ¿Por qué? No sé. Eso es una estupidez y una mediocridad brutal. Se los digo ahora, no entra como pregunta de exámenes, pero deberían entrarse para su vida misma de aquí en adelante. Preguntarse, ¿cómo puede un médico lastimar a otro médico o a otra persona menor que está a su dependencia en vez de cuidarle y enseñarle? Lo lastima. Y lo lastima no porque no sabe, sino porque así está hecho un sistema estúpido, que cada vez está volviéndose más estúpido. Llegan gases arteriales y no sabes qué fracción inspirada de oxígeno está. Cuando preguntas, lo más lógico que hacen es tirarse la pelotita o hacerse el estúpido, hacerse del otro viernes. Es la neta, ¿no? ¿Qué podemos hacer los demás? ¿Sacar el gradiente alveolar arterial? No podemos. ¿Qué hacen con esos gases arteriales ustedes? No sé qué hacen, pero lo único que están haciendo es ocultarse de lo que no saben y no les han enseñado correctamente. Pues ahora yo se los estoy enseñando. Que tienen que saber qué fracción inspirada de oxígeno tienen sus gases arteriales, ¿ok? Si no, no tiene sentido. La hora, con qué sistema de oxígeno estaba, qué FiO2 estaba, ¿no? Entonces se saca el gradiente alveolar arterial de acuerdo a la ecuación del gas alveolar de oxígeno, alveolar arterial.
Si esto es normal, tú piensas que esa hipoxemia es por hipoventilación. O, si está elevada, ya tienes muchas posibilidades, ¿no? Le das oxígeno, y si no corrige, se supone, mira, normalmente corrigen entre 5, 10, 15 minutos. Hay que esperar hasta 30 minutos, me parece mucho. Y si no corrige la hipoxemia, estás ante la presencia de shunt. Con eso me vas a decir que está distresado el paciente. Si no me vas a venir a decir que el paciente está distresado porque está con taquipnia. Entonces estás actuando como un mediocre. Eres un mediocre. No estás aprendiendo la forma correcta de expresarte. Y estás diciendo distrés a un paciente con taquipnia. Pues no, no y no. Y se los voy a preguntar en clases. Y si aquel que no sabe en examen diferenciar qué es shunt, cómo lo puede verificar con palabras sencillas, no tiene derecho a pasar neumología. Tiene que repetir hasta saber estas cosas, porque la pandemia me ha enseñado a mí a que muchos han ganado dinero sin saber criterio, y dinero mal habido, y se han muerto sus pacientes en sí. Una vergüenza para el rubro médico, una lágrima para el rubro médico. ¿Dónde quedará eso? Porque los muertos están enterrados, los hijos están llorando sus muertos. ¿Dónde está? En las conciencias y en el universo. Por lo tanto, eso va a volver sobre ustedes, caballeritos. No es nomás meterse, pero lo hacen, pues van a cometer crímenes silenciosos. Si no saben cuál es el gradiente alveolar arterial de oxígeno, hablar de insuficiencia respiratoria es hablar cualquier cosa. Hipoxemia es niveles por debajo de 80 a nivel del mar, 62 a nivel de Cochabamba. Hipoxia es otra cosa. La hipoxia puede ser hipoxia hipoxémica, hipoxia circulatoria, es hipoxia anémica o hipoxia disóxica. Es decir, cuando hay disminución del oxígeno a los tejidos, no necesariamente hay estas alteraciones fisiopatológicas. Hay anemia, hay estado de choque, hay sepsis. Y cuando hablo de hipercapnia, tengo que saber que la presión arterial de oxígeno tiene que ver, bueno, normalmente es 40 más o menos 3 a nivel del mar, ya les he dicho que es 36 en Cochabamba, 35, 37, 37.5. Por encima de 37.5 es hipercapnia en Cochabamba. Y quiero saber primero si se está escuchando bien, porque creo que mucha gente se está saliendo. Yamil. Sí, se escucha, doctor. Gracias. Tal vez no les ha gustado lo que les he llamado la atención, pero no es a ustedes, porque ustedes están empezando, sino a los que ya los conoces, a los que nunca vienen a clases, a los dinosaurios que han sido descubiertos últimamente, y toda la secuela, toda esa estela que deja justamente la platafase. Entonces, la presión arterial de dióxido de carbono se debe, digamos, calcular de acuerdo a la producción de dióxido de carbono y a la ventilación alveolar. Producción de dióxido de carbono, ventilación alveolar, que se puede medir por un volumen o ventilación minuto menos ventilación de espacio muerto. ¿De dónde viene el dióxido de carbono? Viene de los tejidos, viene del aporte de los tejidos de los hidrogeniones, que junto con el bicarbonato es absorbido por el riñón, forma el ácido carbónico, y esto llega al capilar para ser expulsado, así como es incorporado el oxígeno, es exhalado como agua y dióxido de carbono. Estamos. Y esto puede ser medido, ojo, nuevo concepto, con capnometría y capnografía. El capnograma, la capnograma es la forma de la curva normal de una forma de medir no invasivamente el dióxido de carbono, llamado capnografía. Capnograma es la curvatura, el registro, y capnografía es el número, ¿ok? Entonces, esto parece un elefante bajo una alfombra, por si acaso, y esto tiene una fase expiratoria, y cuando termina la expiración, es ahí donde se mide un numerito que es el entadal de CO2, pero no corresponde con exactitud a la presión de dióxido de carbono, sino que es menos 5 milímetros de mercurio.
¿Por qué? Porque la ventilación alveolar efectiva, que es lo que normalmente mide en esta partecita, el end-tidal de CO2, no mide el espacio muerto alveolar, ¿ya? Y esta diferencia de 5 milímetros, ¿ya? Es lo que llamamos PACO, menos PECO. Es decir, la presión arterial de dióxido de carbono menos la de end-tidal de CO2, que normalmente es 5, menos 5. Pero nos ayuda, en caso como el oxímetro de pulso, nos ayuda a monitorizar la PaCO2 por capnometría y curvas de capnografía. Acá podemos ver el electrocardiograma, acá podemos ver la saturación de oxígeno, y aquí estamos viendo el end-tidal de CO2. Estamos mostrando justamente cómo está el end-tidal. Si yo digo que está 26, se supone que le faltan 5 milímetros más para que sea lo que se puede esperar en la gasometría arterial. Y hay formas de capnografía, ¿ya? Donde yo tengo lo normal, como es este elefantito bajo la alfombra. Esto se mide sobre todo en pacientes ventilados y en anestesia. Claramente cuando el paciente está extubado, claramente cuando el paciente ha tenido hipoventilación, va subiendo la curva de PaCO2, la de end-tidal de CO2, ¿no ven? Cuando el paciente está hiperventilado, va bajando. Cuando el paciente empieza a hacer reinhalaciones, broncoespasmo empieza a subir. Hay muchas curvaturas que nos ayudan en este monitoreo no invasivo de la presión de dióxido de carbono. Y las causas de hipercapnia, no por gasometría, sino por cualquiera de estas, por capnometría, capnografía o gasometría, son hipoventilación y desequilibrios BQ. Hipoventilación disminuye la ventilación minuto. Paciente que está con obesidad mórbida, paciente que tiene una cifosis extrema, paciente que está con una crisis de miastenia graves. El gradiente está normal. Desequilibrios BQ en enfermedades crónicas avanzadas como un EPOC avanzado, como un paciente con fibrosis avanzada, van a dar volumen minuto conservado y un gradiente aumentado. Son dos tipos de causas de insuficiencia respiratoria hipercapnia. Ya vamos a ver que estas se llaman tipo 2, porque las tipo 1 son las fundamentalmente hipoxémicas. Entrando ya a la clasificación, tenemos las agudas y las crónicas de acuerdo al tiempo de instauración. Si es rápida, si el paciente no tiene antecedentes respiratorios, tiene una muy mala tolerancia a este nuevo estado de hipoxemia. Cuando el paciente tiene habitualmente hemoglobina normal, no está con poliglobulia, suele haber rápidamente una acidosis, sobre todo si hay hipercapnia. El bicarbonato no da tiempo para reabsorberse y tratar de compensar la acidosis, es rápido, y el estado nutricional es bueno. Para diferenciar del crónico, cuya instalación es progresiva, ni se ha dado cuenta a veces el paciente, ¿no? O el médico, casi siempre te cuenta que él ha fumado mucho o tiene como enfermedad de base una fibrosis o es obeso mórbido. El paciente está tolerando esta hipoxemia, tú le estás monitorizando la saturometría, está con 82, pero no se va a morir, ¿no? No se va a morir, tú tienes que saber diferenciar qué es lo crónico de lo agudo. La hemoglobina suele estar incrementada, el pH suele estar normal, el bicarbonato empieza a elevarse si ha pasado algunos días de esta situación, sobre todo si hay hipercapnia. Y como el paciente suele adoptar una respiración rápida y superficial para compensar la hipoxemia, está taquipneico, empieza a gastar energía y tiende a tener un estado nutricional muy mal. La diferencia alveolo arterial es otra forma de dividir la insuficiencia respiratoria en gradientes elevados y gradientes normales. Recuerden bien, todas las causas dan gradientes elevados. Solo las hipoventilaciones alveolares, ¿ya? Fuelle, todo aquello que importe la caja torácica, las vías aferentes, el centro respiratorio, ¿no? Pero no así tanto el pulmón, van a dar un gradiente alveolo arterial normal. Y si quiero irme a este gráfico, pues
es una maravilla porque está en todos los libros actuales. Integra la insuficiencia respiratoria tipo 2 y tipo 1. La tipo 2 con hipercapnia, pulmón sano, pulmón no sano. La tipo 1, mentalmente hipoxémica sin hipercapnia, dependiendo si es crónico o agudo. Bien. Si yo tengo hipercapnia, ya les he dicho, puede casi siempre pulmón sano, pero el centro respiratorio, las vías y el fuelle externo están dañados, ¿no? Intoxicación por sedantes, una enfermedad neuromuscular, un Guillain-Barré, obstrucción de vías aéreas superiores, todo esto va a dar hipoxemia con hipercapnia. Un EPOC grave, una grave agudización de asma o fibrosis muy avanzada va a dar insuficiencia respiratoria con hipercapnia. Tipo 2. La tipo 1 sin hipercapnia pueden ser crónicas, y aquí estamos crónicas agudizadas, que es una causa muy frecuente de hospitalización. Un EPOC, un asma, una enfermedad intersticial, una hipertensión pulmonar. Y las agudas, fundamentalmente hipoxémicas, aquí entra en juego una plaquita de tórax. Las que tienen una enfermedad localizada, que puede ser un PEP, un derrame, una atelectasia, una neumonía, o difusa. Y en las difusas, fundamentalmente hipoxémicas, la hemos tenido a morir con el COVID, digamos, un síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva o también distrés respiratorio. Abordando entonces la insuficiencia respiratoria, sospecha clínica, gases arteriales, chicos. No tienes gases, oxímetro. No tienes oxímetro, no tienes para medir dióxido de carbono, capnógrafo. Cada vez vamos a exigir de algo que no es invasivo. ¿Por qué? Porque hay que saber tomar gases arteriales. Saben tomar gases arteriales en muñecos. Es una pena ver cómo se lastima. No se, llegado el momento, no se hace todo lo que aprendemos en las universidades. Entonces hay una disociación de lo que estamos aprendiendo en la teoría, de lo que se hace en la práctica. ¿Eso sirve? Sirve para pacotilla. Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque nos hemos metabolizado con mediocres, porque nuestros jefes no saben, solamente quieren ser jefes. ¿No ven? Lo lamento, pero es la verdad. ¿Qué pasa? Tengo que ver si el paciente está hipoxémico con o sin hipercapnia. Si es agudo o crónico. Tengo que ver si mi gradiente está alto o bajo. Tengo que ver si la situación se trata de un gradiente elevado, situación aguda, si es difuso o localizado. Si es difuso, pensaré, sobre todo si hay hipoxemia refractaria, en distrés respiratorio. Este paciente es crítico. Este paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, fundamentalmente hipoxemia, gradiente elevado, placa de tórax con opacidad difusa, intersticio, edema, este paciente se llama distrés. Para este paciente tienes que llamar al médico de terapia intensiva, no cualquier otra cosa. Bien, me voy a dar un minuto para tomar un vaso de agua, por favor. Gracias por la comprensión. Vamos a entrar a lo que hablamos que puede ser el tratamiento. Clínicamente es importante valorar una de otra. El paciente